Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar un tema del que hemos estado revisando ya en varias ocasiones y del que pues creo que nos van a faltar otros programas para seguir hablando de este tema, que son los efectos del COVID, el síndrome post-COVID, el COVID largo, sus diferentes expresiones o denominaciones. Y para eso vamos a platicar primero, saludo a Carol Perelman, usted ya la conoce, química, farmacéutica, bióloga por la UNAM y que nos ha acompañado en diversos momentos para platicar de su estudio y de estos temas. Carol, qué gusto tenerte por acá. Hola Mario, muchas gracias siempre por tenerme y saludos a todos. Gracias. Gracias. Y también está la doctora Cipatli Ayuso del Valle, es pediatra por la Academia Mexicana de Pediatría. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto. Hola Mario, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Pues gracias por estar acá con nosotros. Y Carol, yo quisiera empezar contigo con una cosa que hemos tenido oportunidad de revisar y es dónde ponemos el foco en esta discusión. Porque por razones obvias hemos puesto el foco en las vacunas, hemos puesto el foco en la detección, en los tratamientos, en la hospitalización y hemos tenido desde grandes debates sobre el asunto de si había ventiladores o no, capas de terapia intensiva o no, pero a veces pareciera que la conversación pública se agota un poquito ahí y que este tema que tú has estado junto con otras y otros especialistas impulsando, sí va ganando tracción. Hay que decir que además en la comunidad científica va ganando mucha tracción, pero yo no sé si tú percibas que en la conversación pública le estamos todavía dando el peso que tiene, a pesar de los millones de personas que hoy tenemos, que ya tuvieron COVID y que pueden estar viviendo algunas de las situaciones de las que vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Así es, Mario. Las secuelas de COVID, incluso todavía, como lo hemos platicado tú y yo, todavía no tienen una definición. O sea, bien a bien todavía ni siquiera hemos llegado a ese consenso de decir a partir de cuántas semanas ya podemos hablar de secuelas, si persisten o aparecen nuevas secuelas, o incluso el mismo nombre. El doctor Fauci hace unos meses propuso el nombre de PASC, ¿no? De Post-Acute Secuelas de COVID. Y bueno, todavía es un tema que, bueno, si bien no está tan presente como bien mencionas, porque seguimos en pandemia y seguimos tratando de manejar estos casos agudos, tratando de salvar vidas a través de la vacunación y a través de todos los manejos de los pacientes, sin duda es un tema que no vamos a poder ignorar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como el estudio que encontramos en esta revisión sistemática y metaanálisis que hicimos varias colegas, Sandra López León, Talia Weckman, la doctora Rosalinda Sepúlveda, Paulina Rebolledo, Angélica Cuapio y Sonia Villapol, lo que encontramos fue que 8 de cada 10 recuperados, sobrevivientes de COVID-19 quedaban con alguna secuela, con al menos una, siendo la fatiga la principal. Entonces, bueno, si vemos esto en el contexto de que no están volviendo a su salud, a su calidad de vida las personas después de sobrevivir COVID-19, bueno, pues quizás no está en riesgo su vida y entonces la pérdida de cabello es algo molesto para las personas de manera individual o incluso tener esta tos persistente o tener ansiedad, temas de salud mental muy importantes que también encontramos. Bueno, pues no es algo que de inicio quizás esté afectando a la salud pública, pero sin duda nos va a alcanzar, porque 8 de cada 10 estamos hablando de una población enorme. Y hoy que tenemos cada vez más niños también y más menores, más adolescentes con casos de COVID-19 confirmados, con esto de que pues ya más adultos están protegidos por la vacuna, pues ahora los susceptibles son los menores y estamos encontrando tantos casos en menores. Estados Unidos estaba hablando el fin de semana, 1 de cada 4 casos de COVID-19 en Estados Unidos es en menores. Entonces, bueno, también estamos encontrando secuelas en menores, en menor proporción, con una menor incidencia, pero también. A ver, y si Patli, primero, ahí que cuando hablamos de niños, de niñas, eh, lo primero es que ha habido como una transición en la conversación sobre el tema, ¿no? Porque quizá en el arranque era como casi una especie de inmunidad, que no lo era, pero que poco, no sé, nos construimos esta imagen de que de que les daba menos o de que si les daba,
los efectos eran menores. Y en efecto, las cifras de contagios, pues quizá porque no teníamos población vacunada, pues era claramente población adulta, y hemos visto este cambio de patrón, algunos lo atribuyen a Delta, en fin. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte es, si lo que cambió fue el comportamiento del virus por la variante, o si lo que cambió fue producto de la vacunación, y por eso empezamos a hablar más de las niñas o de los niños. Si quieres, empezamos por ahí el tema. Mario, tienes toda la razón y la verdad es que todo tiene que ver. Nosotros muchas de las cosas las estamos viendo según las estadísticas de lo que pasó en el 2020. Y esos números hemos notado que en el 2021 han cambiado y vemos mucho más casos en los niños. Y esto está determinado por varias cosas. En primero, el grupo de los niños fue el que realmente se quedó en casa. Los que no asistieron a clases, los que realmente estaban cumpliendo con la cuarentena, mientras los adultos de alguna u otra manera tenemos que salir a trabajar o tener más contacto, y eso hizo que los casos pareciera que fueran menores en los niños. Ahora los niños salen, regresan a la escuela, vemos que los números están más arriba. También sabemos que la variante Delta es una variante que tiene más afinidad por edades más jóvenes, y también vemos que los grupos de adultos, aunque no hemos llegado al porcentaje que quisiéramos, ya hay un porcentaje bastante alto de vacunados. Sí. Y que los niños de alguna manera no tienen esa protección inmune, y entonces esas tres cosas hacen que veamos que cada vez los números van aumentando en los niños, y no nada más el tener, digamos, la fase aguda del COVID, sino que también estamos viendo que tienen secuelas, como bien dijo Carol, no en la cantidad de 8 de cada 10 como lo vemos en adultos, pero sí en cantidades bastante importantes. Estamos hablando que 4 de cada 10 niños, en lo que hemos revisado en la literatura, pueden tener esto que se llama long COVID, secuelas de COVID, complicaciones. A ver, y quisiera detenerme ahí, si Patri, si nos lo permites, porque ya lo revisaremos ahora con Carol, pero la lista es larga, ¿no? De temas que ya han puesto en la mesa decía ahorita el tema del el cansancio, la fatiga, que es como uno de los que más escuchamos. Personas que de pronto reportan cierta dificultad como para concentrarse, para poner atención, las expresiones físicas de las que hablaba Carol, como la del cabello, pero también de resequedad de piel, y otros que ahorita platicaremos, y por supuesto toda la parte de salud mental, que es un tema muy serio que merece una mención especial. En el caso de las niñas y de los niños, Cipatli, ocurren las mismas cuando hablamos de los efectos largos o de las secuelas de COVID. Hablamos de las mismas manifestaciones, y en tu experiencia, porque entiendo además que esto es algo que se está construyendo un poco sobre la marcha, con la evidencia que va surgiendo, pero con la evidencia que tú conoces y lo que tú has visto incluso en tu clínica, ¿se mantienen estas mismas secuelas? Sabes que, Mario, nosotros estamos haciendo un trabajo igualito que el que se hizo con adultos, pero ahora con revisión que estamos haciendo de varios estudios que se han publicado en el mundo, y hemos encontrado que si bien hay unas que sí son iguales a las de los adultos, como la pérdida del cabello, la fatiga, vemos algunas otras relacionadas, por ejemplo, con el desarrollo de los niños. Es decir, que se frena el avance en cuanto al crecimiento lineal de los niños, o que los niños empiezan a tener cierto retraso en algo que nosotros llamamos pautas de desarrollo que deberían de lograr, y que eso pues no se había observado en los estudios de adultos. Sin embargo, sí lo estamos viendo y se está empezando a documentar en niños. Ahora, vamos a revisar algunos aspectos. Por ejemplo, Carol, cuando hablamos de estos efectos, ¿son inmediatos a tener COVID? Es decir, una persona tiene COVID, recibe el medicamento para mitigar los efectos en la medida de lo posible, porque ya sabemos que por lo menos hasta el día de hoy no hay un medicamento que sea nuestra bala de plata que nos diga esto ya, te tomas esto y estás del otro lado, pero sí sabemos que pues, te pueden ayudar a lo mejor con algunas de las molestias, en fin. ¿Los efectos se presentan como un continuo de la enfermedad, o hay intervalos en que la gente tiene la enfermedad y al tiempo pueden ir surgiendo algunos? Sí, exactamente. Esa es una gran pregunta, porque algunos persisten, como que están presentes en la fase aguda de COVID y no desaparecen cuando
pasa esa parte aguda de COVID, que se estiman son 10 a 14 días. Por ejemplo, puede ser la tos, o puede ser la sudoración, o puede ser los trastornos de sueño, pero otros aparecen después. Ok. Aparecen después. Entonces es este caleidoscopio de efectos que hay que reconocerlos. Eso es el primer paso, reconocerlos, porque muchos de los pacientes que sufren de estos, Mario, precisamente se quejan de esa parte, ¿no? De decir, bueno, ya pasé mi COVID y entonces quizás hablo con el médico, le platico que tengo, no sé, alteraciones en la piel, por ejemplo, o dolor de pecho, náuseas. Me dicen, bueno, ya pasó el COVID, ¿no? Ya estás del otro Sí, lado. sí, ya, pero, como... pero eso queda, pero eso queda. Y fíjate que nosotros encontramos más de 55 efectos a largo plazo, de diferentes síntomas y signos, pero fíjate que han aparecido muchos más. O sea, realmente, más que aparecido, se han detectado muchos Reconocido, más, claro. reconocido muchos más, como por ejemplo, dolor de espalda, mareos, caspa, labios partidos, alteraciones en las hormonas tiroidea, dolores en la mandíbula, reflujo. Y entonces, muchos todavía hay que asociarlos realmente a que si es un efecto post-COVID o no. Justamente en el tema de los niños ha salido esta discusión, si Patli no me dejara mentir, pero ha salido esta discusión de qué tanto son efectos de la pandemia y efectos de haber sobrevivido COVID-19, porque es esta angustia de tener COVID, y qué tanto realmente son físicamente efectos del virus, ¿no? Y además todavía están las hipótesis de por qué suceden esas secuelas. Y lo más tremendo, Mario, es que todavía no sabemos cuáles son los factores predisponentes, por qué una persona puede desarrollar diabetes o insuficiencia renal o edema en las extremidades o dolor de garganta o depresión, y otras no. Y con el tema de los niños es algo muy interesante, porque fíjate que un estudio salió y decía que 30% de los efectos de COVID a largo plazo en niños son neurológicos, cognitivos y mentales. O sea, como si fuera más presente en la parte nerviosa en los niños que quizás en los adultos. Y eso es interesante. Y ahorita vamos sobre esto que acaba de poner Carol Cipatli, pero ¿sabemos por qué se presentan estos efectos de largo plazo? Y yo en algún programa que tuvimos acá nos contaban, por ejemplo, que encontraban presencia del virus en áreas incluso donde no se necesariamente se esperaba tener presencia del virus, que incluso no era detectado con las pruebas tradicionales. Y ahí sí, Patri, yo quisiera si nos puedes ayudar a entender, pero si este comportamiento es el comportamiento típico de cualquier virus, esta permanencia o este traslado de una región del cuerpo a la otra, y si ya tenemos más claridad de cómo se vincula el virus con el tipo de trastornos o secuelas como estas que acaba de decir Carol, de tipo más neurológico o de desarrollo, como nos contabas hace rato. Mario, me encantaría tener una respuesta final, pero la verdad es que estamos en proceso de aprender del virus. Estamos hablando que es un virus que tiene poco tiempo, si quieres verlo desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista científico, y estamos aprendiendo junto con él. Ha habido algunas teorías de algunos investigadores que asocian este virus con que todos estos efectos son derivados de un proceso inflamatorio que genera el virus en el cuerpo y que todos estos son derivados de la inflamación de cada uno de los órganos del cuerpo al que el virus puede llegar. Incluso hay algunos estudios que han relacionado este virus con comportamiento autoinmune, es decir, que el cuerpo lo reconoce como si fuera extraño y no nada más reconoce al virus como extraño, sino a sus propias células como extraño, y el propio virus empieza a atacar y que puede ser algo de lo que genere este tipo de secuelas a largo plazo. Pero aún estamos en proceso de conocer, de investigar, de poder documentar lo que estamos viendo todos los días, pero a ciencia cierta todo esto apenas son parte de investigación o parte de algunas observaciones, pero no tenemos hoy por hoy esa respuesta final. Ahora, déjame retomar, Cipatli, una pregunta que hace rato respondió Carol, pero quisiera, si nos puedes ayudar con el tema de niñas y niños. El tema de si estos efectos, y ya platicaremos un poquito más adelante de esta inflamación general de los órganos y de lo que ha llevado también a muchos de los niños y niñas a tratamientos, ya más en hospitalización, por ejemplo. Pero si estos síntomas de los que hablabas ahora de desarrollo se presentan de inmediato con la enfermedad, ¿y cuáles serían como las manifestaciones
más visibles, incluso si todos tienen manifestaciones visibles, porque yo he escuchado, por ejemplo, que de pronto en adultos hay gente que se siente bien y cuando se hace una radiografía, una placa de pulmones, pues resulta que le causó algún tipo de daño el virus, que en realidad no tuvo una manifestación clara, ¿no? La persona pues, no tuvo una cosa tan notable como después revela algún estudio mayor. En el caso de niñas y niños, en tu experiencia, ¿cómo ocurre si hay transición o es un continuo de los síntomas a estas secuelas? Hay de los dos casos. Hay niños que empiezan con la fase aguda, que la consideramos los primeros 10 a 14 días. Las manifestaciones van desde fiebre, algo de diarrea o dolor abdominal, síntomas respiratorios como tos, moco, dolor de cabeza. Y algunos de estos persisten después de los 14 días, pero en la gran mayoría, después de los 10 o 14 días, ceden por completo estos síntomas y es hasta 4 o 5 semanas después que empiezan con cuadros que pueden ser desde fiebre o dolor de cabeza, que muchas veces los padres de familia piensan que es otra infección, Claro. o que es otro el problema, y de ahí la importancia de dar el seguimiento con el pediatra o con el médico familiar que los está manejando para que tenga el antecedente de que el paciente tuvo una prueba de PCR positiva para COVID y poderlo manejar o sospechar como un COVID largo o una secuela de COVID. Aunque en ese momento incluso con una prueba PCR ya sea negativa. Por supuesto, porque eso es lo que genera confusión. El decir, vuelvo a hacer la prueba, yo veo mis antígenos o mi PCR negativa, pienso que no tiene que ver con el COVID, pero tiene el antecedente de. Entonces hay que pensarlo y por supuesto descartar alguna otra cosa porque también Y esos efectos de los que nos hablas, ¿cómo se detectan? Con diferentes manifestaciones clínicas. Hay que reconocer que dependiendo del grupo de edad, el niño va a ser o no capaz de expresarlo, porque en los niños más pequeñitos se puede manifestar únicamente como irritabilidad o rechazo a la comida, pero más adelante sí hay niños que lo hablan abiertamente, es decir, estoy muy cansado para jugar, me duelen las articulaciones, o síntomas más evidentes, como la fiebre que puede ser detectada con un termómetro o alteraciones en la piel, que son bastante comunes en los niños tipo rash, y hay que revisarlas todas y cada una de ellas. Y cuando no hay manifestaciones visibles, te pregunto porque seguramente habrá quien nos esté viendo que diga, pues yo conozco a mi hijo, mi hija, sobrinos, etc., que tuvieron a lo mejor, que no presentan ninguna manifestación de estas. En esos casos vale la pena hacer algún tipo de evaluación de radiografías, de placas, de estudios, porque entiendo que cuando hay una manifestación, pues lo natural es que terminen acudiendo al médico con esto que ya nos apuntas, de que si van contigo con un pediatra, pues les digan el antecedente que es importante. Pero si no hay manifestaciones, ¿se recomienda de todos modos algún tipo de seguimiento vía estudios? Por supuesto que sí. Se debe de hacer un seguimiento con el pediatra al principio, cuando se diagnostica, y después de hacer un seguimiento a las 5 semanas, a los 5 meses y al año. Okay. Es un seguimiento en el que se revisa peso y talla, en el que se hace primero una revisión general y en base a los datos encontrados en la exploración física, entonces se determinará qué pacientes necesitan algunos otros estudios de sangre, de gabinete, más avanzados, dependiendo de lo encontrado. Pero definitivamente no se puede decir, pasaron los 10 días, ya lo libramos, no pasa nada, se tiene que hacer un seguimiento a largo plazo en todos y cada una de las personas que tuvieron COVID. Claro. No, lo que dice Cipatli es importantísimo porque el gran reto con los menores de edad, con los niños, es que muchas veces no verbalizan lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que un adulto que no se siente bien y muchas veces en los niños es difícil reconocer esta parte, en los bebés, por ejemplo, poder detectarlo. Y sí, aunque la incidencia es menor, porque sí han habido estudios grandes, por ejemplo, de Gran Bretaña y uno que salió recientemente de Israel, que los bebés, los menores de 2 años también pueden tener long COVID. Por ejemplo, este estudio que salió en Lancet en agosto encontró 1.8% de long COVID en menores. Entonces, bueno, 4.4 a los 28 días, pero 1.8% todavía a los 56 días. Y muchas veces las mamás, los papás, tenemos que estar muy, muy atentos de detectarlos. Se me hace genial la idea, Cipatli, lo que recomiendas de hacer un seguimiento a las 5 semanas del COVID y a los 5 meses. Creo que es un mensaje muy importante y también en adultos, hacer el seguimiento. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este tema.
que estoy seguro que usted que nos está viendo le es útil esta información y estoy seguro que usted ya está pensando en alguien a quien le tiene que recomendar que vea este programa porque le va a ayudar lo que aquí las invitadas nos están compartiendo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en El Círculo, en Justicia TV. Estamos de vuelta y a ver, Carol, una de las preguntas que yo sé que nuestros amigos que nos están viendo van a decir, entonces, ¿de dónde sabemos cómo afecta esto? Entiendo, Carol, que no hay necesariamente una relación entre la intensidad que tuviste de COVID y los efectos después. ¿Es correcto? Y si nos puedes explicar eso. Es correcto. Uno siempre piensa que las secuelas tienen que ver con lo grave que te da una enfermedad y entiendo que en este caso no. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, a ver, en personas hospitalizadas, personas que han estado en terapias intensivas con ventiladores, Claro. todo esto, sí hay unas secuelas, pero más vinculadas a lo que pasaron en el hospital, quizás, ¿no? El estar postrados por tanto tiempo en las terapias y todo esto. Pero no se han encontrado estas secuelas de COVID persistente tanto en personas asintomáticas como en personas que han tenido COVID leve o moderado o grave. O sea, realmente todavía no hay una asociación de cómo te fue en el COVID, cómo fueron los síntomas con las secuelas que se desarrollan. Y es que un poco de lo que estábamos platicando es también por eso la importancia de diagnosticar COVID, porque teniendo una prueba de COVID, entonces quizás puedes explicar estos síntomas que podrían aparecer después, porque muchas personas quizás empiezan con caída de cabello o con falta de aire y bueno, sin una prueba previa de que tuvieron COVID hace unas semanas, quizás es difícil darle una explicación a lo que están viviendo. Pero porque todavía... puede ser, perdón, Carol, que te interrumpa, porque puede ser lo mismo que dijo hace rato Cipatli, que si yo me hago la prueba como tal, a lo mejor sale negativa, porque no es que tengas en ese momento. Y en ese caso, por ejemplo, una prueba de estas que te permite saber si tuviste COVID, sí te daría elementos para saber si puede ser algún tipo de secuela. Bueno, pero no necesariamente, porque no necesariamente sabes cuándo fue el COVID y además ese tipo de pruebas de anticuerpos también te puede estar detectando anticuerpos de la vacuna, que muchas personas quizás ya se vacunaron y les puede dar COVID después. Entonces, ¿cómo distingues, no? Por eso la importancia de detectar y de hacer pruebas de diagnóstico, Mario, porque es bien importante saber qué es lo que está sucediendo y luego poder entender todo el cuadro completo. Pero es bien importante también que la etiología, o sea, la razón de por qué suceden estas secuelas todavía no está claro. Y por eso quizás todavía no hay un vínculo tan directo entre el tipo de síntomas durante COVID agudo, que es cuando se detectaría el virus en PCR o en las pruebas rápidas de antígeno, que es la parte aguda, estos 10 días primeros de la enfermedad, a las secuelas. Porque, por ejemplo, como decía Cipatli, puede ser, todavía no sabemos por qué, pero podría ser por un proceso inflamatorio o podría ser por un tema de anticuerpos de autoinmunidad a un receptor que tenemos en el cuerpo, la AC2, o puede ser por una persistencia del virus, que a lo mejor se quede el virus persistente, encapsulado de alguna manera. Tenemos una enfermedad muy similar que da la fatiga crónica, que es el Epstein-Barr. ¿Sí? El virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, los dos dejan también esta secuela de fatiga, esta fatiga crónica. Esos virus, perdón, normalmente ¿con qué manifestación se presentan? Bueno, pues Epstein-Barr es la mononucleosis, que las personas se sienten muy fatigadas por varios días, semanas, y se recuperan por sí mismos, y entonces puede persistir esta fatiga y se conoce como el síndrome de fatiga crónica, pero hay poca investigación sobre la fatiga crónica, se sabe poco. Lo único que podemos decir es que hay una similitud entre esta fatiga crónica que se ve en estos dos virus, en citomegalovirus y en Epstein-Barr, con lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2, aunque el SARS-CoV-2 lleva también otros tipos de secuelas que, como vimos, todavía estamos en la puntita del iceberg para entender pérdida de la memoria, pérdida del oído, pérdida del olfato, por supuesto, y del gusto. Eso es un tema de inflamación de los nervios, pero también pérdida de la visión y bueno, muchos efectos a largo plazo que de veras todavía nos tienen, bueno, pues trabajando en ello, ¿no? Así es. Ahora, Cipatli, déjame detenerme en el tema
Ahorita vamos a hablar de los tratamientos, de las terapias y de también lo que se puede hacer con todo esto que nos han dicho nuestras invitadas. Pero antes déjame detenerme, Patli, en algo que ya platicábamos y lo comentábamos fuera del aire. Sabemos que en la mayoría de los casos de niñas y niños la evolución es muy favorable, que se presentan a lo mejor síntomas que quizás hasta más parecidos de pronto a la gripe, ¿no? Un poquito de dolor de cabeza, hasta flujo nasal, un poco de dolor de garganta, hemos escuchado, ¿no? Y que en la mayoría de los casos salen pronto y sin mayor problema. Pero también hemos escuchado de los casos que lamentablemente terminan hospitalizados y ahí sí nos puedes contar un poquito de esto que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, quizá más información, también porque como ya nos explicabas, el número de casos es mayor y por lo tanto simplemente por un asunto estadístico, el número de niños que presentan estas características pues, también ha sido mayor, ¿no? Claro, Mario, y uno de los mitos más grandes es que las personas piensan que si los niños no tienen una enfermedad previa o si no tienen alterado su sistema inmune no se van a complicar. Y la realidad es que cada vez estamos viendo más en el hospital niños previamente sanos que pueden llegar a tener manifestaciones importantes de COVID que llegan hasta el hospital. Y hablando un poquito de lo que mencionó Carol, hay un estudio muy interesante que apenas salió el mes pasado en el que se estudiaron más de 500 niños en Rusia, precisamente de este COVID largo, en el que se dividían entre a los que les había dado algo leve, como gripa, en los que habían tenido una enfermedad moderada, que a lo mejor habían necesitado algo de oxígeno o algo en casa, y aquellos que tenían enfermedad grave y que habían sido al hospital. Y no hubo una relación para decir el grave, el moderado o el leve va a ser el que va a tener un long COVID, sino que en los tres grupos no había algo que los ligara más que haber tenido una prueba previa. Y lo más interesante de este estudio es que se hizo una relación con otro grupo de niños de la misma edad que no habían tenido COVID para ver si habían tenido síntomas parecidos, porque sabemos que los niños que están confinados en casa, algunos han tenido síntomas como depresión o ansiedad, y ver si no estaban a la par el confinamiento con el COVID, y ahí sí se demostró que hay una diferencia entre los que tuvieron el virus y los que no lo tuvieron. Oye, el tema, Patli, el tema de salud mental, el tema de ansiedad, el tema de depresión, ¿también se está presentando como uno de los efectos? Por supuesto, de hecho, como mencionó Carol, es de los principales. Lo neurológico es lo que más hemos visto. Desde fatiga, ansiedad, que en los niños se manifiesta, con que se muerden las uñas, pesadillas en las noches, sudoración de manos, llanto fácil, depresión, no tienen ganas de salir, tienen mucho miedo, alteraciones cognitivas, alteraciones del sueño, muchas se están presentando en esta enfermedad. Que además, como bien decías, algunas de esas pues, asociadas al encierro, al no ir a la escuela, el no ver amigos, es decir, ahí puede haber también, aunque ya nos explicabas, que hay una mayor presencia de esto para quienes tuvieron el COVID. Ahora, Carol, ¿cómo estamos en el tema de las acciones para atender los efectos largos del COVID? Porque ya sabemos, ya lo dijimos hace rato, que no tenemos un medicamento contra el virus. Pero sí hemos encontrado, o se están encontrando tratamientos adecuados para los efectos, o resulta que pues, resulta muy complicado porque hay que atacar al virus, o desde un dermatólogo te puede arreglar la piel y un psiquiatra te puede ayudar con la parte de la ansiedad. ¿Qué está pasando con esto de la atención? Bueno, en ese momento de las secuelas ya no hay virus, o sea, ya no está el virus como tal, ya está eliminado el virus. Pero bueno, lo que se requiere, Mario, son equipos multidisciplinarios. Como tú bien dijiste, este es un virus multisistémico, ¿no? Y en autopsias que se hicieron desde el principio en Italia, encontraban no nada más el virus en el pulmón, porque al principio se pensaba que era una enfermedad respiratoria, claro. Y no, sabemos que se propaga por vía aérea, pero realmente es una enfermedad multisistémica y se ha encontrado en autopsias virus hasta en los testículos, en todos lados. Entonces realmente las secuelas, pues por eso las encontramos en diferentes órganos, sistemas y en diferentes, ¿no? Incluso sistémicos como la fiebre. Pero aquí lo importante es esto, los equipos multidisciplinarios, pero sí buscar especialistas, por ejemplo, en caso de insuficiencia renal,
por supuesto, un nefrólogo. En temas de cardíacos, ¿no? Miocarditis, hay mucha gente que dice, no me voy a vacunar porque me da miedo la miocarditis. Bueno, al contrario, vacúnate porque te puede prevenir COVID-19 y COVID-19 puede dar miocarditis, 25% miocarditis, inflamación del músculo cardíaco. Entonces es importante, mira, y quiero hacer un paréntesis, Mario, si me permites hablar de la vacuna, porque fíjate que se encontró que las personas que se están vacunando reducen en un 50% sus chances de tener COVID persistente, y eso es importante porque, como bien dices, todavía no hay un tratamiento, no hay un medicamento contra COVID-19. Todavía seguimos en esta fase de prevención, de evita contagios porque lo que tenemos es el cubrebocas, la distancia, el abrir las ventanas, ¿no? Estos espacios ventilados para prevenir los contagios. Y por supuesto la vacuna, porque una vez que te da COVID-19, pues tenemos poco. Claro que los médicos como Cipatli se han vuelto cada vez más expertos en el manejo de los pacientes y eso ha reducido la mortalidad, la letalidad más bien, pero no tenemos un tratamiento, una cura. Entonces, y como esto puede derivar en long COVID, es muy importante la parte de prevención. Y la vacuna reduce en un 50% la probabilidad de tener COVID largo, e incluso una persona que está teniendo secuelas de COVID-19, al vacunarse, el 26% de las personas interrumpen sus secuelas. El otro día, por cierto, conocí a alguien, yo había tenido oportunidad de escucharte con este dato, y hace poco conocí a alguien que es dentro de este 26%, que me contaba que tenía fatiga, tenía agotamiento, decía, para agacharme era una cosa complicadísima, y después de la vacunación, me decía, justamente, pues recuperé parte de la movilidad, y yo le decía, bueno, pues te tengo noticias, ¿no? Eso que tú crees que no te explicas, pues a lo mejor todavía no sabemos bien a bien por qué, pero no eres el único al que le ha pasado, y le comentaba yo este dato que nos habías compartido aquí, Carlos, en algún programa. Ahora, Chipatli, ¿cómo se trata, por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes, las y los pediatras, cómo están trabajando con los niños con el tema de las secuelas cuando se presentan? Como lo dijo Carol, es un tratamiento multidisciplinario. Nosotros nos apoyamos del cardiólogo pediatra, del nefrólogo pediatra, dependiendo de lo que vayamos viendo y lo que vayamos explorando. Y aquí nuevamente me voy a reforzar lo de la vacuna. Las vacunas en niños cada vez vamos avanzando más y más. Si bien tenemos aprobada una de las vacunas para niños de 12 a 17 años, justamente ayer Pfizer avisa cómo va avanzando sus protocolos y sus trials, y entonces nos dice que en los niños de 5 a 11 años con una dosis menor, para dar un contexto, Pfizer aplica 30 microgramos a los adultos y a los adolescentes, y en niños el trial se hizo con 10 microgramos y uno más con 5 microgramos para los niños de 2 a 5 años. Y demostraron en la primera fase de seguridad, que sí es segura, que sí se aumentan los anticuerpos, y parece que vamos a tener esa vacuna disponible para noviembre. Incluso otra de las marcas. ¿Y entonces quedó así la dosis de 10? Es la tercera parte de los de mayores de 18. Así es. Que se va a aplicar para los niños que tienen de 5 a 11. Y de 12 en adelante es la de 30, ¿verdad? Sí. Okay. Y en el caso de Moderna, que se aplicaban 100 microgramos para adultos, sus trials están con 50 microgramos precisamente para este grupo de edad, y 3 microgramos de Pfizer para los niños de 2 a 5. Que ¿También con 2 dosis? ¿El estudio es con 2 dosis? 2 dosis, igualito que los adultos. Y otra cosa increíble que se ha demostrado es que, hablando de miocarditis como un efecto secundario que se pudiera esperar de la vacuna, en este grupo de más de 1,258 niños, las complicaciones se presentaron en menos del 0.6%. O sea, es verdaderamente difícil que puedas tener una complicación de este tipo por la vacuna, versus un porcentaje muy alto al que te expones si te da el virus. Entonces, y entiendo más, Cipatli, que las vacunas lo que hacen es, no sé si aplica igual en este caso, pero el tema de que no te dé el virus o que no te contagies, que si te contagias no es enfermedad grave, ¿no? Entiendo que, supongo que se valora lo mismo también en estos estudios. En estos estudios se valora
el que puedas desarrollar anticuerpos, el que no desarrolles un COVID grave, el que no desarrolles un long COVID. No te protege al 100% de que no te vayas a infectar, pero si te infectas, las posibilidades de complicación son mucho menores. Que es absolutamente toda la diferencia entre que te dé un COVID y termines hospitalizado o intubado, que eso, por lo que ya explicaba Carol, no solamente por la misma enfermedad, sino el propio proceso de intubado, de hospitalización larga, eso en sí mismo tiene afecciones por la salud, ya más allá del COVID, digamos. Y si algo te puede ayudar a evitar eso, y ese algo lo tienes disponible, pues es una gran noticia, sin duda esta. Vamos a hacer un nuevo corte, porque yo les dije que con ustedes el tiempo iba a volar, y no puedo creer que ya se nos fueron 2 bloques de este programa, pero vamos a hacer una pausa para regresar a seguir platicando de esto y de lo que implica en términos de políticas el hacer frente a esto. Si no me equivoco, en México andábamos en los 3 millones por allá de contagiados, y cuántos de esos no tienen algún tipo de efectos de los que hemos platicado, y cómo los vamos a atender, cómo nos preparamos para eso. De eso platicamos regresando del corte. Estamos de regreso y Carol, platicábamos antes de irnos al corte de cómo los países no solamente se han tenido que preparar para hacer frente a la pandemia, sino que por todo lo que nos han explicado a lo largo de este programa, cómo se van a preparar los países para hacer frente a los efectos de la pandemia. Y decíamos el dato, me dabas el dato exacto de 3,5 millones, un poquito más de personas de casos confirmados, pero decíamos que la política de pruebas en México pues no ha sido, y así ha dicho desde el principio la propia autoridad, una política que maximice la aplicación de pruebas. Toda la discusión al principio de la pandemia del famoso modelo Centinela, que cada vez que se le decía al gobierno mexicano, haz pruebas, el gobierno mexicano decía, no, porque es una lógica más muestral, y a mí lo que me interesa es la muestra y no el universo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la cifra, pues naturalmente será mucho más alta de esos 3,5 millones confirmados, y por lo tanto el número de personas con alguna de las secuelas que nos han dicho pues son muy importantes, las cifras de las que no estamos hablando, ¿no, Carol? Son muy importantes, Mario, porque considera que de los 3.5 millones de mexicanos que tenemos confirmados como casos oficiales de COVID-19, que están subreportados, evidentemente, ¿qué porcentaje está viviendo con secuelas? Pero además, que no puede pedir una incapacidad, claro, porque todavía no hay un término legal para que pueda aplicar a una incapacidad laboral, porque tiene una fatiga que no es de que échate una siesta y ya levántate, es una fatiga crónica médica, o sea, clínica, real. Entonces es bien importante poder reconocer estos casos, detectarlos, y por supuesto que van a tener que haber políticas públicas destinadas, porque esto va a recaer en el sistema de salud, que de por sí está obviamente mermado por todo lo que estamos viviendo. Y hay algunos países que ya han comenzado con programas, invirtiendo en programas de long COVID para poder apoyar a estos, también al entendimiento, no nada más al manejo de los pacientes, sino también al entendimiento de cada población con sus características para poderlos ayudar. Por ejemplo, Carol, ¿qué países están haciendo esto que nos cuentas? Bueno, Estados Unidos hizo una inversión importante para todo el tema de manejo del long COVID. El NIH está dedicado en eso, pero bueno, eso es esperado y eventualmente va a llegar a todos los demás países del mundo también, porque por supuesto que pues si una persona, fíjate, salió un estudio, me parece que fue Dinamarca, donde el 25% de los niños con long COVID no pudieron regresar a la escuela después de recuperarse de su COVID, no pudieron regresar a su colegio. Claro que es un número alto, porque también los estudios en niños no han sido fáciles de entender, son poblaciones más pequeñas, no tienen controles, son estudios que han sido difíciles de realmente estudiar, pero a ver, es alto con que un niño no pueda regresar al colegio, no pueda regresar a su entrenamiento de fútbol, no pueda regresar a su natación, claro, no pueda regresar a jugar en el jardín después de sobrevivir COVID-19, ya es un tema importante. Y
hoy que no tenemos vacuna para ellos, vacunémonos los adultos, porque sí sabemos que el 88% de los contagios, Mario, se dan en casa. Entonces, si tenemos a los papás, a los hermanos mayores vacunados, entonces estamos haciendo burbujas más seguras también para nuestros niños y bueno, espero pronto poder tener la vacuna y poder también protegerlos a ellos. Hay una pregunta, Carol, porque sabemos que una persona vacunada también se puede contagiar, aunque ya nos dijeron ustedes en el bloque pasado que probablemente pues, será distinto el tránsito por la enfermedad vacunado que no vacunado. No probablemente es un hecho que es muy diferente cómo se vive, pero cuando se contagia de igual manera una persona vacunada que una no vacunada. Esa es una muy buena pregunta. Al principio, estudios en Israel encontraban que la carga viral en personas vacunadas era menor. Así ¿no? es. Ahora, sí, Patli. De lo que me habías preguntado antes, Mario, sí hay una clínica, sí. Se llama clínica Long COVID para niños, que es otro de los países que lo ha estado implementando y que se dedica única y exclusivamente mediante llamadas telefónicas a contactar a los padres de familia para hacer una serie de preguntas y a los niños que se les detecta algo, entonces los envían a estas clínicas para hacerles el seguimiento. Sin embargo, los estudios son difíciles por muchas más razones. Primero, porque muchas veces el interrogatorio es indirecto, es decir, no se le pregunta al paciente como tal, no es cómo lo ve de cierta manera objetivo, subjetivamente los padres, pero tiende a ser difícil porque hay estudios en los que se interroga al paciente, otros que se interroga a los niños, otros que es telefónico, otros que sí se hace la consulta. Entonces, todos esos cambios hacen que no se haga uniforme y que no podamos tener una información tan fácil como se pudiera tener en grupos de más edad. Ya, ahora volvemos con Carol, pero sí, Patli, por ejemplo, estos estudios que nos cuentas ahora, ¿dónde se estarían realizando? Este estudio en particular lo publicó Suecia, pero tenemos más estudios, tenemos uno muy interesante en Rusia, tenemos varios en Estados Unidos. Nosotros hemos estado haciendo una... Todos en infancia. De los más importantes para poder sacar una conclusión y tener un artículo similar al que publicaron Carol y mis compañeras en adultos. Ahora, sí, Patli, en este caso, en el entendido, como lo hemos dicho desde el principio del programa, que este es un conocimiento en construcción, normalmente la ciencia nosotros no la vemos en tiempo real, y aquí prácticamente estamos viendo cómo ustedes van recabando información y luego haciendo estudios sobre los estudios, ¿no? Con los, para hacer síntesis, para llegar a conclusiones generales, en fin. Con la información disponible hoy, Cipatli, ¿qué tipo de políticas tendríamos que estar empujando en México? Con lo que ya hay, entendiendo que además no hemos desarrollado investigación propia en este rubro en particular, de estar rastreando, monitoreando y viendo qué está pasando con las niñas y niños. Acabamos de tener hace muy pocas semanas un regreso a clases. Yo no sé si en este momento, más allá de cuántos niños hay contagiados, que de pronto en alguna mañanera por ahí se reportó, si hay un seguimiento serio de qué está pasando en el país en ese sentido. Pero de lo que tenemos hoy disponible, en tu opinión, ¿qué políticas tendríamos que estar empujando en materia de infancia con atención a COVID? Me encanta la pregunta y Carol, ayúdame si me falta algo. Definitivamente todos tenemos derecho a las vacunas, todos los grupos de edad, y conforme se vayan aprobando por los diferentes sistemas, tenemos que tener derecho a ellas, todos y cada una de las personas. El regreso a clases es más saludable y más adecuado si se hace con todas estas pruebas. Si bien en salud pública se determinó no hacer todas estas pruebas, nosotros como padres de familia, si vemos algún síntoma, vale la pena testear a nuestros niños para poder hacer un regreso a clases más seguro. Es importante también que como padres de familia, nosotros con el ejemplo utilicemos el cubreboca independientemente de nuestro estado de vacunación, pero también enseñar a nuestros niños que si van a estar 3 horas, 4 horas o el número de horas que estén en clase, enseñarlos a poder usar el cubrebocas de manera adecuada todo este tiempo y enseñarles que es una sana distancia en palabras que sean entendidos por los niños. No todos los niños comprenden que es 1,5 metros, sino a lo mejor decir abre tus brazos o diferentes cosas, y que nosotros tenemos que empujar a que esto suceda y a reportarlo. Y si bien no todos estamos al frente de la línea de batalla de COVID, hay algunas que también lo estamos haciendo a través de investigación, de divulgación y de información, tal como lo hace Carol todos los días. De acuerdo. Carol, volvemos contigo con el tema que platicábamos.
Sí, bueno, lo más importante, Mario, tú me preguntabas si a una persona vacunada reduce su riesgo de contagio y lo hemos visto que sí. Hemos visto que una persona vacunada tiene un menor riesgo, pero el riesgo no es cero, simplemente es menor. Y también una persona vacunada tiene mucho menos riesgo de acabar hospitalizada y muchísimo menos riesgo de morir por COVID-19. Las vacunas están sirviendo como un seguro de vida, ¿no? Y eso es importante recalcarlo. Pero uniendo esta respuesta con lo que acaba de decir la doctora Cipatli, es que ninguna medida es 100%, Mario, y eso es importante. Nosotros teníamos la expectativa de que ya con la vacuna acabábamos la pandemia, ¿no? O con el cubre... No, hay que hacer todo, hay que hacer todo porque esto es una suma. Te acordarás de este modelo de queso suizo tan interesante, como cada capa tiene ciertos orificios y el virus encuentra cómo pasar. Ni la vacuna es 100%, pero es de gran ayuda, ni el cubrebocas es 100%, pero es de gran ayuda. Sabemos que el virus se propaga por vía aérea, se propaga y se queda en el aire flotando por horas, ¿sí? Entonces es importante ventilar y explicarle esto a los niños, a las niñas, a los jóvenes, es porque van a entender que llegar a las aulas, abrir ventanas, ir en el transporte, abrir ventanas, pero también usar cubrebocas, pero también la distancia, pero también lavarse las manos, pero también vacunarnos los que podamos. Y entonces esta suma de medidas va a minimizar nuestro riesgo. Y eso es creo que ese es el mensaje. Lo que queremos es minimizar el riesgo de contagio, porque ya una vez contagiado, ya no sabemos todavía quién desarrolla este long COVID. Pero déjame regresar con Carol con la pregunta también de, en tu experiencia, y ahí sí, porque ya ustedes elaboraron este estudio de estudios, ¿qué políticas tendríamos que estar discutiendo hoy en México, además de tener la política preventiva que nos acabas de explicar, que es fundamental? ¿Qué tenemos que estar haciendo para los 3,5 millones y más que pueden tener y que muchos de ellos tienen hoy algún efecto de COVID? Yo sé que son muchos los síntomas, has dicho las secuelas, perdón, pero ¿cuáles, en tu opinión, por lo menos 3, 4 asuntos que tendríamos que estar discutiendo, además hasta presupuestalmente, porque ya sabemos que política que no se refleja en el presupuesto, pues puede sonar muy bonita, pero si no hay recursos, no vamos a poder dar servicios a la población. Bueno, Mario, primero la parte legal, lo que platicábamos. Una persona con long COVID no puede pedir una incapacidad porque todavía no está reflejado, ¿no? De manera oficial. Entonces, bueno, no soy abogada, no sé los términos, pero sin duda debe de haber algo por la parte legal. Por el otro lado, el sistema de salud debe estar listo para poder tener estos equipos multidisciplinarios que puedan detectar principalmente la parte psiquiátrica, psicológica y hacer un acompañamiento. Y tercero, perdón, que ese punto que acaba, perdón que te interrumpa ahí, pero ese es un temototototota porque requiere una forma de trabajo que a veces el propio sistema de salud no propicia, ¿no? Porque nos decía Cipatli. Quiero interrumpirte. Sí. Y aquí es súper importante que todos los médicos deben de tener el derecho, y es parte de las políticas, a tener esta educación continua, este acceso a toda esta información, claro. El derecho a tener un equipo de protección personal para poder entrar a estas áreas que hoy por hoy sabemos que la mayoría de los médicos lo están sacando de su bolsillo y que la mayoría de los médicos esta educación médica continua la están haciendo en su tiempo libre y con sus propios fondos. Así que también se debe de invertir en la educación de estos médicos para poder ofrecer mejor calidad asistencial. No, me parece importantísimo eso. Y luego construir los espacios y las dinámicas que permitan esto que ustedes dos han planteado, porque luego tenemos una medicina como muy fragmentada por la propia naturaleza a veces del trabajo de las instituciones, Carlos. No, bueno, y el seguimiento de los pacientes, Mario, porque, bueno, ya acabó tu COVID, ya vete a tu casa, pero ¿dónde está el seguimiento? Y eso es importante, tener un seguimiento. Y sin duda, finalmente, además de la capacitación tan importante que está recomendando la doctora Cipatli, además de todo ello, es importante que haya una comunicación clara con los pacientes, para que los pacientes entiendan que esto puede suceder y junto con las pruebas, hacer pruebas, porque es importante saber si una persona tuvo COVID
COVID-19. Es importante porque mira, y no tenemos que hacer quizás PCR siempre, también hay otras técnicas diagnósticas que son mucho más económicas y más rápidas, como las pruebas de antígeno, sí son menos sensibles y son menos específicas, pero son útiles. Entonces, hagamos pruebas, Mario, porque si no encontramos cuáles son estos casos positivos, ¿cómo podemos darle seguimiento? No nada más es la parte de sacarlo adelante de COVID y que no termine en un respirador o los ventiladores, toda esta parte, sino también es ver qué sucede después con estas personas que están en casa y que no pueden regresar a sus actividades, a su calidad de vida. Y la gran pregunta, Mario, que todavía no la tenemos, pero ahí está latente y varios especialistas la han estado sacando porque pues no ha pasado tiempo suficiente para dilucidarla, es qué pasa con las enfermedades crónicas. Por ejemplo, este COVID puede eventualmente quizás detonar Alzheimer o Parkinson o cánceres. Esas son preguntas más a largo plazo, pero algunos especialistas están comenzando a hacérselas. Y hoy por hoy el antecedente de haber tenido COVID es parte de una historia clínica para el resto de tu vida. Okay. Queda como la fecha en la que tuve COVID y así como tenemos la cartilla de vacunación, así como tenemos los exámenes de tamizaje al nacimiento, tiene que quedar documentado la fecha de COVID para pensar más a futuro si cualquier manifestación clínica puede ser derivado del antecedente de haber padecido COVID. Y en esa lógica, doctora, ya en los minutitos que nos quedan, en el tema de infancia, ¿qué tendríamos que estar atendiendo? O sea, vamos a necesitar más psiquiatras, vamos a necesitar más, ¿qué va a hacer falta, digamos, para atender lo que hoy están ustedes viendo y pues, que espero que cada vez se vuelva más visible, no porque haya más casos, sino porque, como ha dicho Carol, reconozcamos lo que está pasando. Lo que pasa es que a lo mejor hoy ni siquiera lo notamos o no lo nombramos o no establecemos la relación causal de una cosa con la otra, pero ya está pasando quizás en sus manifestaciones. ¿Qué tendríamos que estar trabajando entonces pensando en ese horizonte? Los psiquiatras han tenido un trabajo increíble en la pandemia, no nada más en los niños que han tenido COVID, sino en los niños que han tenido que pasar un duelo por haber tenido una pérdida familiar COVID, sino también aquellos que el encierro les ha venido mal y ha desencadenado diferentes problemas. Algunos lo han llamado que incluso viene esta ola como de salud mental y es importante tenerlo, pero no nada más los psiquiatras, los neumólogos que han sido muy importantes, los epidemiólogos que han salido a flor en toda esta pandemia, sino trabajar en grupo, trabajar multidisciplinario y saber que COVID es una enfermedad que afecta a todos los sentidos y verlo como tal, no como una enfermedad pulmonar, sino como una enfermedad generalizada. Pero Mario, me gustaría acabar con una nota positiva, por favor, si me permites, y decir para las personas que nos están escuchando y que están sufriendo algunas de estas secuelas que muchas se recuperan. Muchas se recuperan y vale la pena también recalcarlas. O sea, sí acudir a ayuda profesional si alguna de estas impiden tu vida cotidiana o hacer revisiones, eso es importante, ¿no? Hacer revisiones de radiografía de pulmón, etcétera. Si hay falta de aire, eso es importante. Pero también reconocer que muchas se están recuperando por sí mismas, ¿ok? Entonces también es dejar esta nota. La otra es que hay terapias, ¿no? Gente que está haciendo ejercicio para fortalecer otra vez su sistema respiratorio. Son recuperables y sabemos que sí ha habido una disminución de casos con la vacuna y que entre más personas estén vacunadas, cada vez vamos a ver esos números más bajos, vamos a reactivar nuestra vida. Hay que vacunarnos no nada más para nosotros, sino para el efecto rebaño que genera eso, que no nada más nos protege a nosotros, sino a las personas alrededor y esperar cuando sea el turno de los más pequeños para que ellos también tengan acceso a la vacuna. Y que el Estado garantice el derecho de sus pequeños a vacunarse. Así es. Bueno, pues yo les quiero agradecer a las dos. Ojalá podamos platicar en un par de meses otra vez y que sigamos haciendo estos cortes, porque como hemos dicho varias veces a lo largo del programa, la información sigue fluyendo, investigadoras como ustedes pues siguen atentas a todo lo que se va publicando. Me parece que han puesto sobre la mesa temas fundamentales, lo que decía la doctora Ayuso, del tema de la capacitación, de la actualización permanente, de que sea una política no solamente individual, de responsabilidad ética, profesional, sino que las instituciones estén haciendo llegar la formación y la información a quien tiene que tenerla para tomar mejores decisiones,
estas revisiones periódicas de las que nos han hablado, esta idea de que la vacuna es fundamental y tiene que ir acompañado de este paquete de acciones que está en nuestras manos. En fin, pues que de este tema a veces parece que estamos agotados de hablar, pero la evidencia dice que tenemos que seguir hablando de esto y que es la mejor manera de procesarlo mejor, porque esto todavía no se ha ido y va a seguir entre nosotros y mejor encontrarle sentido entre todos. Carol, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Muchísimas gracias por todo. Doctora Ayuso, muchas gracias. Encantada de la invitación. Gracias a las dos y gracias a usted. Y ya sabe, hoy ni le voy a pedir que comparta este programa porque sé que lo va a hacer, porque a todos nos ayuda a entender mejor qué estamos viviendo, qué es lo que estamos atravesando, entenderlo mejor y compartirlo es una forma también de compartir el conocimiento y de combatir, por cierto, la desinformación, las noticias falsas, que también estoy mucho. Escuche mejor usted a las expertas como las que nos acompañaron el día de hoy. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.